Entonces vamos a hablar la introducción de BIM y también la introducción de lo que es Revit Map, ¿no? Y de lo que vamos a trabajar en estas sesiones. Entonces, lo que les comentaba, y creo que eso ya ustedes lo vieron en las sesiones pasadas, en la sesión de arquitectura y estructura, pues BIM es una metodología de trabajo que encierra muchas cosas, es un conjunto de muchas definiciones que nosotros vamos a poder utilizar para el desarrollo de nuestros proyectos. Me presento, yo soy Jaime Santana, yo trabajo en una empresa que se llama Grupo BIM, soy ingeniero egresado de la Universidad Agraria de Colombia, tengo diplomados en diferentes universidades aquí en Colombia, como lo son la Universidad Nacional y la Javeriana. Me desempeño, he trabajado como coordinador BIM y actualmente estoy trabajando BIM en obra, ¿no? Entonces eh, por ahí yo he estado trabajando, esa es mi experiencia y es bueno tener como la visión completa de cómo se ejecuta un proyecto, porque a veces uno trabaja en diseño, pero no se involucra en el tema de la construcción, de pronto uno no está muy involucrado en cuando hay una parte conceptual de planeación, entonces como que es bueno mirar todos los aspectos en un proyecto de construcción. En la parte de construcción, eso es algo muy importante porque realmente uno diseña y lo que uno implementa en BIM es reducir costos en diseño para que la parte de construcción sea mucho más rentable, ¿no? Entonces, esos conceptos pues los vamos a hablar hoy y vamos a acoplar todo esto de la metodología BIM con Revit Map, ¿no? Con estas instalaciones en edificaciones que iremos desarrollando en una serie de ejercicios, en una serie de talleres, donde vamos a ver las herramientas de este potente programa. Listo. Entonces, ¿qué es BIM? Esto yo sé que ustedes ya lo saben, de pronto ya han visto varias definiciones, pero recuerden siempre que la repetición, repetir y repetir ayuda mucho al aprendizaje. Entonces, estos conceptos los vamos a ir repitiendo y voy a estar repitiendo varios conceptos a lo largo del curso para que ustedes se les quede en su mente todo este tipo de definiciones. Entonces, BIM, según Camacol, que es la Cámara Colombiana de Construcción en Colombia, BIM Forum Colombia, dice que BIM es un conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que permiten diseñar, construir y operar una edificación de forma colaborativa en un espacio virtual. Por una parte, las tecnologías permiten generar y gestionar información mediante modelos multidimensionales del proyecto. Bueno, acá hay varios conceptos muy interesantes, ¿no? Estamos hablando de metodología, tecnología, estándares. Vean que son muchas cosas. Estamos hablando de trabajo colaborativo, estamos hablando de un espacio virtual, ¿sí? Dice que las tecnologías permiten generar, entonces, habla de mucha tecnología, ¿no? La tecnología, su definición es resolver una necesidad en la sociedad, ¿no? Entonces, está la tecnología, una metodología. Estándares es poder nosotros en nuestra organización o en cómo nosotros eh, trabajamos un proyecto, cómo podemos trabajar o cómo nos podemos poner de acuerdo con, pues, con todos los colaboradores, ¿sí? Con todos los involucrados en el proyecto. Entonces, trabajar de forma colaborativa siempre va a ser muy importante, como también trabajar con la tecnología y siempre vamos a necesitar un modelo 3D, un modelo tridimensional, un software que nos permita concentrar esa información, ¿cierto? Esa información, esa base de datos que vamos a utilizar y que se va a utilizar en toda la fase del proyecto hasta la fase operativa, que la fase operativa es la fase más larga, es la fase más extendida que tiene un proyecto de construcción, ¿no? Está la parte del diseño, que digamos que en una línea de tiempo es algo muy corto, está la parte de construcción, que es un poquito más largo, y ya la parte operativa que va relacionado como al ciclo de vida de la edificación. Entonces, hay que tener en cuenta eso.
Por otra, bueno, acá dice, por otra, las metodologías basadas en estándares permiten compartir esa información de manera estructurada entre todos los actores involucrados, arquitectos, ingenieros, constructores y otros actores técnicos. Entonces, lo que les decía, es trabajo colaborativo. Nosotros tenemos que estar en comunicación y eh, tenemos que tener una, ¿cómo se dice eso? Tenemos que tener una, una serie de hitos. Nosotros debemos siempre tener un chequeo constante en en todo el trabajo que se va adelantando a tiempo real cada uno de los profesionales, ¿no? Entonces ahí es cuando se utilizan herramientas, plataformas como BIM 360, ¿no? Que es un CDE, un entorno de común de datos. eh, y todo este tipo de cosas se logran estar estandarizando cómo vamos a trabajar, ¿no? Cómo nosotros nos vamos a poner de acuerdo, cuáles van a ser cuál va a ser el cronograma, cuál va a ser, cómo van a ser los comités. Todo ese tipo de cosas son muy importantes cuando se trabaja un proyecto de construcción, fomentando el trabajo colaborativo e interdisciplinario, agregando así valor a los procesos de la industria. Los beneficios: optimizar la planeación, identificar los riesgos y evaluar los proyectos en etapas tempranas, mejorar el diseño, la comunicación y agilizar la toma de decisiones y optimizar la construcción, agregando valor y facilitando un control efectivo de la ejecución de la obra. Listo. Entonces, acá dice algo muy importante y es identificar riesgos y evaluar los procesos, los proyectos en etapas tempranas. Eso es algo que BIM revolucionó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Nosotros en un proyecto tenemos diferentes etapas, ¿no? Está una etapa conceptual, hay una etapa de criterios de diseño y hay una etapa de ingeniería detallada, ¿no? Con BIM nosotros podemos trabajar y eso también depende mucho de los usos BIM que nosotros vayamos a utilizar en el proyecto, ¿no? Entonces, los proyectos, todos los proyectos son diferentes y todos los proyectos eh, pueden tener diferentes finalidades, ¿no? Entonces, eso depende mucho de qué tipo de usos BIM nosotros vayamos a utilizar en nuestro proyecto, hasta qué nivel de detalle nosotros vamos a lograr un proyecto. Em, y este tema de optimizar la planeación, identificar los riesgos, eso se hace en una etapa muy conceptual que nosotros, como ingenieros, como arquitectos, como profesionales, podemos hacer un modelo conceptual, ¿sí? Que puede ser un modelo en masas. Entonces, todo esto, BIM entró con fuerza a mejorar la planeación, a mejorar la toma de decisiones, a cómo todos los profesionales ven riesgos desde etapas muy tempranas y pueden optimizar muy bien sus diseños. Además, pueden ponerse de acuerdo con los demás diseñadores y pulir mejor los diseños. Entonces, más en instalaciones de edificaciones, ¿no? Donde las redes eh, pues van a tener un espacio. Cada una de las redes que nosotros vayamos a coordinar en un modelo deben tener, eh, deben tener una ruta, ¿sí? Debe trazarse la ruta de la red, debe tener un trazado inicial. Y ese trazado inicial se debe conciliar con el director de proyectos y también con los ingenieros, los demás diseñadores. Eso se hace desde una etapa conceptual donde cada uno dice, listo, aquí por este plenum nos vamos las instalaciones hidráulicas van a ir por este lado, las redes secas van a ir por este lado, las diferentes redes. Entonces, y también, digamos que nosotros tenemos en cuenta también eh, qué tan grande o qué tanto espacio va a ocupar una red. Entonces, de acuerdo a esas características, nosotros podemos tomar decisiones de en dónde va a ir o por dónde se va a trazar cada una de las redes. También en los plenos, también en todo este tipo de cosas, en los espacios donde se concentran, eh, digamos que todas las disciplinas, pues van a ver.
ese chequeo constante en un modelo federado, en una coordinación. Sigamos. Otra definición en la Building Smart España dice que Building Information Modeling es una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de construcción. Su conjunto es centralizar toda la información del proyecto en un modelo de información digital creado por todos sus agentes. BIM supone la evolución de los sistemas de diseño tradicional basados en plano, ya que incorpora información geométrica, tiempos, costos, ambiental y mantenimiento. Su uso BIM va más allá de las fases de diseño, abarcando la ejecución del proyecto y extendiéndose a lo largo del ciclo de vida del edificio, permitiendo la gestión del mismo y reduciendo los costes de operación. Entonces, de eso ya hablamos, pues hablamos que pues hay una reducción, ¿cierto? En la parte de la construcción, también que se piensa mucho en la parte operativa, que realmente es digamos que eh, la línea de tiempo o es el ciclo de vida del proyecto. Entonces, la parte operativa va a tener un tiempo más prolongado que la construcción y el diseño. Entonces, debe pensarse también bastante para el tema de operación. Y pues también tenemos los modelos, tenemos diferentes modelos 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, que tienen diferentes tipos de información que va a utilizar de la base de datos, ¿no? Digamos, en el 4D ya vamos a hablar de programación, costos, en 5D vamos a hablar de costos, en ambiental ya vamos a hablar algo de más de construcción sostenible, de eficiencia, sobre todo en la parte de HVAC, de la parte de calefacción y refrigeración, se habla mucho de la eficiencia, ¿no? De cómo nosotros vamos a mantener la temperatura de las edificaciones. Eso tiene que ver mucho con la construcción sostenible, de cómo nosotros hacemos construcciones que tengan confort, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que hacer construcciones que sean o que tengan una calidad, que los ocupantes tengan una buena calidad de vida, ¿sí? Que la temperatura sea adecuada, que tengan espacios agradables, que tenga ventilación, que se pueda utilizar ventilación natural. em, si hay algún tipo de situación ambiental, si hay temperatura, si hay mucha temperatura, cómo regular el ambiente para que esas edificaciones y esas construcciones sean adecuadas para las personas, también edificaciones, también hospitales, también eh, industria, todo ese tipo de edificaciones debe ser de confort. Entonces, en la parte del 6D y ambiental, pues se ve mucho esos temas. Entonces, el diseño de estas redes son muy, muy importantes. ¿Qué más puedo decir de esta diapositiva? Bueno, dice que el conjunto es centralizar toda la información del proyecto en un modelo digital. Entonces, siempre vamos a trabajar con modelos que van a concentrar la información y al final vamos a hacer un modelo federado. ¿Sí? En ese modelo federado, nosotros vamos a poder coordinar el proyecto que podemos trabajarlo con Naviswork. También hay más herramientas. Actualmente está el BIM Collaborate Pro, donde simplemente tú subes el Revit a la nube y en la plataforma te federa y te integra los modelos automáticamente. Pero si nosotros no tenemos acceso, o en nuestra organización, en nuestros proyectos, no tenemos acceso como a ese tipo de plataformas, pues podemos utilizar otro tipo de herramientas. Podemos integrar en Revit, podemos hacer un modelo federado en Naviswork. eh, Todo se puede adecuar de acuerdo a los entregables BIM que tengan pues cada una de sus organizaciones. Listo. Vamos a seguir.
A través de BIM se centraliza toda la información del proyecto en un modelo de información digital creado por todos sus actores. Las buenas prácticas al momento de realizar modelos permiten garantizar la calidad de estos. Perdón. Esto redunda en un mejor desempeño y mayor posibilidad y, explotar, perdón, el potencial que tienen. Al tiempo permite reprocesos y facilita el flujo de información. Las personas representan uno de los pilares más importantes en una implementación BIM. Por eso es muy importante definir roles especializados y responsabilidades en el proceso que permite llevar a cabo y gestionar de manera efectiva todo lo relacionado con la metodología, encaminados a obtener resultados positivos del proceso de transformación. Esto es muy importante, queridos colegas. Nosotros, por aprender a utilizar un software o Revit o Archicad o algún otro software, Civil 3D, lo que sea, eh, o por saber utilizar una herramienta, o tecnología, o inclusive, si tú sabes mucho de la metodología BIM, si tú eres máster en metodología BIM, conoces todas las normas, todos los estándares, sabes utilizar Revit, pero no trabajas con la gente, no trabajas con tus compañeros, no hay comunicación. Es muy difícil implementar la metodología BIM porque las personas representan uno de los pilares más importantes. Nosotros estamos trabajando con profesionales, con compañeros, tenemos que estar en constante comunicación con todos los actores del proyecto y eso es lo que hace BIM. BIM fomenta, como lo he repetido muchas veces en estas tres diapositivas, el trabajo colaborativo y eso se adopta utilizando estas herramientas y realizando estándares donde es simplemente ponerse de acuerdo, también aplicar las normas eh, internacionales y cómo nosotros podemos desarrollar un proyecto con este tipo de información, ¿no? La data es lo más importante, la información, eh, pues para que se pueda utilizar en todas las etapas del proyecto que finalizan la parte operativa y también en la demolición y reconstrucción. Vamos más adelante. Se bloqueó esta pantalla, listo. Y algo que me parece muy importante y que quería empezar a charlar con ustedes, pues en esta parte introductoria al curso y BIM y Revit MEP, es de acuerdo a los roles y a las responsabilidades. Porque la pregunta que me hizo, si me recuerdas tu nombre, el compañero, el colega, de si nosotros íbamos a diseñar, no, que si nosotros íbamos a mirar las normas. Las normas son muy importantes y sobre todo en el tema de diseño. A lo que hoy es que nosotros no vamos a trabajar desde todos los frentes, ¿no? Nosotros como profesionales BIM tenemos que tener las nociones principales de diseño de cada una de las especialidades, tener conocimiento experimental de cómo se ejecuta un proyecto, también saber sobre la administración de estas plataformas normativas, todo el tema de metodologías ágiles. Sí, todo este tipo de información es muy importante. Es un trabajo de gestión y un trabajo de conocer muy bien la herramienta y las tecnologías y de conocer nuestra organización. Pero hay diferentes roles, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar en redes, en instalaciones, pero también hay especialistas estructurales, hay especialistas arquitectónicos y en redes y en la parte de instalaciones, pues hay diferentes también eh, disciplinas, ¿no? Entonces está los ingenieros, el equipo hidrosanitario, está el equipo eléctrico, está el equipo en ocasiones de telecomunicaciones, RCI, que muchas veces lo hacen con el equipo hidrosanitario. Entonces hay bastantes, el equipo de HVAC, entonces hay diferentes disciplinas y cada uno tiene su rol, ¿sí? Entonces la idea es cómo nosotros podemos cada uno de los roles
digamos que es un engranaje donde cada uno tiene su responsabilidad y de acuerdo a la entrega de cada uno de los hitos y de la coordinación que se le va dando en los comités, pues aparece un BIM manager, aparece un coordinador BIM y los especialistas BIM. Entonces vamos a hablar un poquito de eso antes de comenzar con el tema de Revit. Me parece muy importante tener como nociones de estos temas. Y bueno, en roles y responsabilidades, se dice que de acuerdo a la estructura planteada a continuación, las responsabilidades de estrategia están asignadas al BIM Manager. Bueno, el BIM Manager fomenta la estrategia de la organización. Las responsabilidades de gestión están asignadas al coordinador BIM. ¿Ok? Las responsabilidades de usuarios BIM están asignadas a los especialistas. Las responsabilidades de producción están asignadas al modelador BIM. En este curso vamos a trabajar mucho lo que es desde ese rol de modelador BIM, ¿no? Un modelador una persona que sepa modelar en Revit, una persona que sepa cuáles son las herramientas que Revit tiene para cada una de estas disciplinas. Y también vamos a hablar un poquito del rol del coordinador, ¿no? Del coordinador BIM, de cómo poder utilizar estos modelos y cómo poder encontrar fallas y interferencias, colisiones. La descripción de estos roles serán de gran ayuda para esclarecer los perfiles tipo que deben asumir dichas responsabilidades. Acá esta tabla, bueno, esto fuente Camacol, la Cámara Colombiana de la Construcción. Acá nosotros encontramos una tabla donde precisamente vemos las responsabilidades, estrategia, gestión, especialistas, producción y apoyo. Digamos que esas son las responsabilidades que hay en un proyecto. Y de acuerdo a eso, pues hay diferentes digamos que ítems que se desarrollan de acuerdo a cada responsabilidad, ¿no? Entonces, en una estrategia, ¿qué es lo que hace el BIM Manager? Pues un BIM Manager, ¿qué tiene que hacer? Tiene que mirar los objetivos corporativos, investigar en qué va a innovar, digamos, si nosotros trabajamos en edificaciones y queremos hacer algún tipo de programación que nos ayude a calcular cantidades en obra o cantidades en diseño arquitectónico, alguna cosa que nosotros podemos innovar, ¿no? Y todo el tema de programación ahorita va cogiendo fuerza, ¿no? Todo el tema de la inteligencia artificial y el tema de cómo nosotros dejamos de hacer trabajos repetitivos. Entonces, un BIM manager viene, concentra esas ideas y empieza a mirar eh, qué, a qué le puede sacar jugo y qué se puede desarrollar en su organización. Procesos y estándares. Esto es muy, pero muy importante. Los procesos y los estándares. ¿Por qué? Porque esto define cómo todos vamos a trabajar, ¿sí? Si nosotros tenemos un manual, si nosotros tenemos un protocolo de cómo utilizamos un software, una herramienta, eso es importantísimo. Porque lo que les decía, yo puedo saber mucho de una herramienta, pero hagan de cuenta, yo trabajo en esta empresa 5 años y yo me voy de la empresa y llega otra persona nueva y esa persona nueva no sabe qué es lo que se ha desarrollado o cómo se trabajaba, simplemente le explican los compañeros cómo experimentalmente, entonces de esa forma no se, no se trabaja colaborativamente. Hay que tener un protocolo, hay que tener manuales, hay que tener estándares donde una persona nueva en el equipo entienda perfectamente cómo se debe desarrollar cada uno de los procesos de la empresa, cómo se debe desarrollar o cómo se ejecuta un proyecto, cómo se trabaja con BIM, cómo se comparte la información. Todo eso depende mucho del orden también. Yo creo que BIM organiza mucho el tema de los proyectos, por eso ayuda mucho a la gestión. Entonces, todo esto ayuda muchísimo. Eh, la organización ayuda a organizar la empresa también de cierta manera. Entonces,
Por eso BIM tiene todos estos beneficios importantes. La implementación y la capacitación, que es algo muy importante en la implementación, pues cuando uno implementa un proyecto, pues hay una hoja de ruta y el BIM Manager tiene el conocimiento de eh, cómo plantea esa hoja de ruta en la organización y esa hoja de ruta tiene unas diferentes fases de acuerdo a la madurez que tenga la empresa en BIM y cómo va desarrollando paulatinamente sus proyectos, cómo van haciendo proyectos piloto, ¿sí? Y cómo los va ejecutando y cómo va mejorando el proceso de la empresa. Tema de gestión, que es un tema más de coordinación BIM, ¿sí? De los coordinadores. Entonces entonces, ¿qué hace? Es que un coordinador trabaja mucho esto. Plan de ejecución, ¿sí? El plan de ejecución BIM, auditoría del proyecto, gestión del proyecto, definición de contenido, levantamiento. Es un trabajo un poco, sí, es gestión, en ocasiones es algo operativo, porque un coordinador BIM digamos que ahí en los proyectos, está más em, digamos que ahí en el proceso, ¿no? Un BIM manager es alguien más de estrategia que va eh, más gerencial, más de la alta gerencia. Un coordinador está en los proyectos, está coordinándolos y bueno, pues hay diferentes documentos que debe desarrollar de acuerdo a cada tipo de proyecto, que son los planes de ejecución BIM, que son los requerimientos de información, que son cualquier tipo de información que solicite el cliente, cualquier cosa, un coordinador BIM lo ejecuta. Los especialistas, que se podría decir que son los especialistas BIM, que son los ingenieros encargados de cada una de las especialidades de las disciplinas, de cada una de las áreas. Entonces, un ingeniero hidráulico es el encargado, es el especialista BIM que debe entregar un modelo BIM hidráulico y que debe tener a su cargo modeladores, ingenieros, tecnólogos que le ayuden a crear todos estos modelos de información. Entonces, ellos son los responsables de su área de entregar esa información y de tener esos modelos. Entonces, especialistas de cada una de las disciplinas son los especialistas BIM, en este caso. ¿Y los especialistas qué hacen? Analizan, revisan, hay una coordinación del modelo, pero de acuerdo a su especialidad, ¿no? Entonces, un hidráulico siempre va a estar en un chequeo constante de con qué otra disciplina me choqué, ¿sí? Si no, es que por ahí no puedo ir porque hay una bandeja eléctrica, ay no, por acá no puedo ir porque hay una columna, hay una viga, estoy atravesando la estructura en concreto, que sí, entonces cada uno de los especialistas tiene que coordinar su modelo y tiene que estar en ese chequeo constante con ese modelo federado y mirar qué tipo de colisiones hay. Eso se llama coordinación por interferencias. Está el tema de programación, entonces cada uno de los especialistas programa, obviamente, tiene un diseño y tiene una programación, una cuantificación, un presupuesto de cada uno de sus diseños, ¿no? Está la parte de producción, que es más tema de modelado, ¿no? Un tema de modelado, un tema de, de ejecución de planos, de creación de contenido, modelado, control de calidad, intercambio de información, producción de entregables, todo el tema de planimetría y apoyo, que es análisis jurídico, evaluación comercial, gestión administrativa y soporte de tecnología. Son como las demás áreas de las compañías, sí se podría decir. BIM Manager es el encargado de marcar las directivas de la implementación BIM a mediano y largo plazo. Juega un papel fundamental desde un punto de vista estratégico. Requiere un conocimiento holístico del BIM y especialmente de las tendencias que éste sigue. Responsable de coordinar los diferentes equipos BIM que trabajan en un proyecto y establecer las condiciones de contorno que deben asegurar que su trabajo sea compatible entre sí.
Trabaja de la mano del equipo del proyecto y el coordinador de proyectos a fin de ajustar los procesos y estándares BIM, como los requerimientos de información, requiere conocimientos relativos de management eh, y a los protocolos de interoperabilidad entre plataformas. También se debe saber cómo establecer protocolos de ejecución y comunicación entre los interesados, gestión, producción y usuarios. Define los procesos de intercambio de información entre las partes, así como su formato y su alcance. Ahí se resume todo lo que hemos hablado. Es muy importante, sobre todo vean que aquí lo define, vean, tiene que tener, acá dice, ok, trabaja de la mano con el equipo de proyecto y coordinador de proyectos, ¿no? Entonces, ¿cómo el coordinador de proyectos juega un papel importante? Porque es como el que es el director de la orquesta, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener, digamos, una ejecución del proyecto y cómo cada uno de estos roles va a interactuar con el coordinador de proyectos? Capacidades: amplio conocimiento en la metodología BIM, experiencia integral de procesos BIM, amplios conocimientos en procesos de arquitectura e ingeniería, gestión estratégica de proyectos y organizaciones, estandarización y optimización de procesos tecnológicos, experiencia en procesos constructivos, experiencia en modelación básica y conocimientos de modelación avanzada. Vean, esto es tan importante también. A pesar de que el BIM Manager hace un trabajo de gestión, de estrategia, él tiene que tener una experiencia en modelación y conocimiento de modelación avanzada, ¿no? ¿Cómo es de importante? Entonces, creo que esto clarifica mucho de que hay profesionales que dicen, no, es que yo no modelo, no, es que eso lo hace un modelador, no, hay que conocer bastante, o sea, hay que conocer cada uno de los procesos, porque siempre van a haber, digamos que inconvenientes, siempre van a haber chicharrones, le decimos en Colombia, que nosotros debemos resolver. Y si nosotros no tenemos experiencia en modelación, pues va a ser muy difícil encontrar una solución. Y probablemente, si nosotros somos el BIM manager y no sabemos de modelación, pues otra persona eh, va a poder encontrar las soluciones que nosotros deberíamos saber. No quiere decir que está mal, puede que uno trabaje, pero uno debería tener esos conocimientos que es por eso que nosotros somos o estamos en ese cargo, ¿no? Entonces tenemos que tener esas capacidades y esas, digamos que habilidades para poder resolver problemas. Está el coordinador BIM, es el encargado de coordinar el trabajo a fin de que se cumplan los requerimientos acordados con quien defina la estrategia. Esto incluye llevar a cabo procesos de control y aseguramiento de la calidad de los proyectos BIM a fin de que su contenido sea compatible con el resto de disciplinas. Debe tener conocimientos específicos sobre las herramientas definidas para el proyecto y a fin de poderlas usar como herramientas de gestión. Se ocupa también de que los modelos sigan estándares definidos por el rol encargado de la estrategia para que sean fácilmente procesables por otros gentes. Define el alcance del trabajo que desarrolla el rol de modelador BIM y audita la calidad de los entregables. Debe tener conocimientos acerca de los distintos protocolos que existe para el intercambio de información a fin de poder implementar en los flujos de trabajo colaborativo que se dan en el proceso BIM. Consolida la información y gestiona a través del plan de ejecución BIM, el BEP. El BEP literalmente son las normas de juego. Nosotros allí en el PEP o en el BEP vamos a saber cómo se va a trabajar, cuáles son los actores, quiénes son los involucrados, información del proyecto, los alcances, el nivel de información, como que el software, el hardware, todo, absolutamente todo va a estar ahí. Y es un documento vivo que se va a medida que el proyecto, sí, que el proyecto se va ejecutando, es un proyecto vivo que puede cambiar, sí, tiene la potestad de,
de tener cambios y también el BEP o el PEP, el plan de ejecución BIM, es un documento que puede usarse hasta contractualmente. Entonces, por eso, el plan de ejecución BIM es muy importante eh, en este tipo de roles que un coordinador BIM debe estar al pendiente. Capacidades. Experimentado en la coordinación de proyectos, conocimientos en la metodología BIM, experiencia en procesos BIM, conocimiento de gestión, arquitectura, ingeniería, conocimiento en procesos constructivos, planificación y administración de proyectos, conocimientos de aspectos técnicos y normativos del proyecto, eh, especialidad y fase de coordinar, conocimiento en modelación BIM. Está el especialista BIM, que como les comenté es más un tema de producción. El tema de especialista y modelador puede ser catalogado como de la categoría de producción. En especialista es el responsable técnico de su especialidad, modela y analiza la información asociada a los modelos para la coordinación de proyectos, programación, cuantificación, fabricación, entre otros. Como revisor, visualiza y verifica la información propia de su especialidad, geométrica y datos, y de los entregables desarrollados en BIM según la etapa del ciclo de vida del proyecto, esquema básico, anteproyecto, proyecto, construcción y operación. El esquema básico es como el conceptual, anteproyecto, criterios de diseño, proyecto, construcción y operación. Entonces el especialista BIM está en su rol, ¿no? Entonces él es el encargado de diseñar, es el encargado de modelar, de analizar la información, de coordinación de proyectos, del modelo federado, de cómo está diseñando, cómo se está diseñando las demás disciplinas y de ver si las disciplinas están colisionando, si tienen interferencias, entonces el especialista debe estar al tanto de esas cosas. Y por eso, al comienzo y en la planeación del proyecto, el director de proyecto, el coordinador del proyecto, debe eh, tener un modelo conceptual donde se pongan de acuerdo los especialistas para poder ubicar las redes en los lugares donde hayan menor interacción. ¿Sí? Eso es un modelo conceptual que se puede trabajar en masas y ayuda muchísimo para evitar que las interferencias del proyecto sean muy altas. Entonces, quiero que este curso también nosotros lo veamos así. Como profesionales BIM debemos ver todo desde una manera global y no desde una manera individual. Debemos verla como un trabajo colaborativo, no solo modelar y no solo hacer tubos y bandejas y difusores, sino también mirar pues el tema del modelado de información. Hola, ¿cómo estás? Voy a ver acá algunos mensajes antes de continuar. Fernando, esta es la primera lección. Buenas noches, soy de Perú. Bienvenido, Fernando. Johnny, ingeniero, tengo una pregunta. Cuéntame, dime qué Eh, pregunta tienes y lo vamos. sí, ingeniero, gracias. No, con mucho gusto, cuéntame. Bueno, viendo aquí las capacidades que cada uno de los profesionales o cargos tiene que tener, ¿verdad? Dentro de lo Claro, que es el manager y el modelador, pero no se cita lo que es claro, la experiencia. la experiencia en obra, ¿no? Claro, En ejecución de sí, proyectos, porque se habla de conocimiento, se habla de planificación, de gestión, sí, pero todo esto es más teórico que práctico, ¿verdad? Porque claro. en Ajá, obra, en obra sí, nosotros ya resolvemos problemas, interferencias claro, en la claro. obra. Sí, 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 Johnny. Tienes toda la razón. Es un comentario completamente correcto. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos toda la parte de diseño para facilitar el tema de la construcción. El objetivo de la metodología BIM es reducir costos. Sí se reducen costos, pero
mayor parte se reduce en costos es en la construcción. Y si nosotros no tenemos una implementación adecuada de la metodología BIM, pues no vamos a resolver nada y no vamos a reducir los costos. Eso lo vamos a hablar más adelante, pero los costos en la construcción. Entonces ahí, y eso es muy importante, Johnny, porque no solo en BIM, sino también en, por ejemplo, utilizar la filosofía Lean, donde nosotros necesitamos, o la filosofía Lean se basa en reducir eh, al máximo los costos, entonces, y aumentar la productividad, ¿no? Entonces, el tema de la construcción es muy importante. Un director de proyectos, un BIM manager, me voy a, me voy a poner para atrás. No quiere retroceder la diapositiva. Listo. Un BIM manager, un coordinador BIM, debe saber de construcción, porque nosotros no podemos diseñar, nosotros no podemos modelar especialidades que en el modelo está muy chévere, en el modelo cero interferencias, cero colisiones, pero usted vaya a construirlo. Y cuando van a construirlo, listo, en los planos funcionó, pero en la vida real no. Entonces, el conocimiento de construcción es muy importante. Nosotros hacemos diseños para construir, entonces es muy importante. Saber de construcción es fundamental. Entonces, hay diseños que no tiene cero interferencias, cero colisiones. eh, en la parte teórica cumplen con las normas, cumplen con los requerimientos ingenieriles, pero vaya y lo construye. Algo importante que se me olvidó decirles es, está la parte de la construcción y en la construcción también hay estrategias para que todo lo que se diseñó pues se aplique. Entonces, muchas veces en las construcciones se deja de utilizar o se está dejando de utilizar los planos y se está empezando a utilizar las tablets y se está empezando a tener como esa interacción real con los modelos en la ejecución de la obra. Entonces, cuando hay ese tipo de tecnología en obra, pues hay una mayor posibilidad de poder eh, solucionar de una manera adecuada con los diseñadores a tiempo real, mirar muy bien en 3D cómo debe ir cada una de las instalaciones en la construcción, ¿no? No simplemente hay muchas construcciones que vaya y construya y solamente le dan planos, pero en los planos muchas veces no le dan un detalle de sección, no le dan un 3D para ver muy bien eh, cómo es esa conexión. Entonces, con los modelos en obra, pues ya uno empieza a reducir muchos errores en la construcción, que como les comento, bien, se trata de reducir costos y más en la construcción. Entonces, para mí es muy importante que el tema de la construcción y de la experiencia en construcción se haga. Inclusive se recomienda que el constructor interactúe desde las primeras fases del proyecto, ¿cierto? Eso es lo ideal, que muchas cosas no lo hacen porque por temas de costos o por alguna situación, pero el constructor debe interactuar con el diseño. ¿Por qué? Porque el constructor te va a decir, es que hombre, o sea, muy bien, diseñaste muy bien esa parte hidráulica, pero el constructor te va a dar los fundamentos de por qué no se puede hacer así, porque de pronto conoce en dónde se va a implementar la obra y vio en su experiencia de constructor que hay cosas que no se pueden hacer, ¿sí? Que hay cosas que en la teoría no se ha tenido en cuenta y cuando usted va a la construcción, a la parte ya la vida real en obra, pues no se puede hacer. Entonces, sí, completamente de acuerdo con con el comentario de Johnny y es algo que se debe tener en cuenta, sobre todo en en estos cargos de BIM manager, de coordinador BIM, de director de proyectos, de coordinador de proyectos, es fundamental. Entonces, todo eso es muy importante. Especialistas BIM, pues obviamente cada ingeniero tiene su conocimiento técnico y debería tener su conocimiento en la parte de construcción, en la parte constructiva. Pero bueno, cada especialista tendrá su experiencia específica y los modeladores BIM pues son, no necesariamente deben tener conocimiento en obra, en construcción,
deben tener capacidades, deben tener muchas habilidades es en el tema de la utilización de la herramienta, de cómo poder eh, hacer planos y modelos de la forma más eficiente, ¿sí? Que lo puedan hacer rápido, de la mejor manera y bien hecho. Entonces, eso es como el tema del modelador BIM. Voy a hablar sobre las capacidades que tienen los especialistas. Entonces, las capacidades es que es experto en el uso del software elegido para el modelamiento y análisis, elaboración y funcionamiento de familias, conocimiento de la metodología BIM, conocimiento en construcción, ahí está, conocimientos técnicos en su especialidad, capacidad de trabajo colaborativo, conocimientos ejecutivos técnicos y normativos del tipo de proyecto, especialidad y etapas del ciclo de vida del proyecto. Entonces, ahí está y concentra mucho de lo que es importante, las normas, la parte técnica, ¿sí? La construcción, el trabajo colaborativo, eso es esencial. Vamos a hablar sobre el modelador BIM para terminar esta parte de roles. Dice, es el encargado de dar uso del BIM como herramienta a fin de desarrollar las actividades propias de su disciplina, sigue los lineamientos establecidos para el encargado de la gestión para garantizar una coordinación efectiva entre disciplinas. Asegura la calidad de sus entregables integrándolos con las diferentes especialidades. Aparte de sus conocimientos relativos a su especialidad profesional, debe formarse en el uso de soluciones de software específicas para el desarrollo de su actividad, siguiendo estándares, protocolos y entregables especificados para el proyecto. Domina el intercambio de información en diferentes formatos. Modela los elementos agregando o actualizando la información requerida. Usa y crea nuevos componentes de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. Experto en el uso del software elegido para la modelación, conocimiento de los estándares, conocimiento de la metodología BIM, construcción, arquitectura, ingeniería, capacidad de trabajar en equipo, conocimiento en objetivos técnicos y normativos. Prácticamente tiene capacidades que tiene un especialista BIM. Entiendo, y un modelador BIM, pues es como podría ser un profesional recién graduado, puede ser un técnico, un tecnólogo, que está creciendo profesionalmente y que va adquiriendo esos conocimientos y esa experiencia, ¿no? Lo importante y vital aquí es que sea experto en el uso del software. Bueno, voy a mirar la hora. Bueno, vamos una hora. Usos BIM. Los usos BIM definen los alcances del modelo, identificando el propósito del mismo. Es de suma importancia que los miembros del equipo entiendan el uso futuro de la información que van a desarrollar. Por ejemplo, si nos encontramos en una etapa inicial del proyecto en el cual solo queremos visualizar un volumen básico del cual no vamos a extraer ningún tipo de información cuantitativa. Podemos modelar los muros sin tener en cuenta niveles, entendiendo explícitamente que el uso de esa etapa es netamente de visualización y no de extracción de información. Bueno, en esta parte de usos no me voy a extender mucho. Lo único que voy a decirles es que de acuerdo al uso BIM, nosotros vamos a, mejor dicho, el proyecto se adecúa según el uso BIM, ¿sí? No es lo mismo hacer un levantamiento digital a hacer una coordinación de proyectos en modelos 3D, ¿no? Entonces, el uso BIM es diferente y tiene diferentes alcances. Se va a utilizar diferente tecnología, va a tener diferentes tipos de recursos que se van a utilizar. Entonces, el tema de los usos es muy importante. Y bueno, esto es un brochazo como de toda esta parte de BIM, introducción BIM, que me gusta que ustedes lo tengan en cuenta, ya pues para meternos al tema del software y pues aprender todas estas herramientas que estamos hablando y estamos comentando. Bueno, esto es otro tema, IPD, es la entrega integrada de proyectos. Esto es un tema ya más gerencial, pero sí quiero mostrarles esto.
que es de lo que estamos hablando muchísimo, y es el del tema de la construcción y el tema del diseño. En esta gráfica es la gráfica de McLenny. McLenny se enfoca en la gestión eficiente de proyectos de construcción a través de 5 etapas principales. Esta curva la van a encontrar, si no estoy mal, en la ISO, está en muchas guías de implementación BIM. Entonces, básicamente, esta curva ustedes la van a encontrar muchísimo. Básicamente nos está diciendo que hay unos costos por cambios de diseño y unos costos, digamos que, no, unos costos en el cambio de diseño y también unas capacidades de impactar en costo en el proyecto. Entonces, hay una habilidad de impactar el costo y las capacidades funcionales, ¿sí? Entonces, al comienzo de nuestro proyecto, nosotros vamos a tener mayor capacidad de tomar decisiones y que los costos sean menores. A mayor tiempo, ¿sí? A medida que se va avanzando en el proyecto, las decisiones que nosotros tomamos se van volviendo más costosas, ¿sí? Eso es la línea roja, ¿sí? La línea roja nos está indicando que a medida que nosotros vamos avanzando, cualquier cambio en el proyecto se va volviendo más costoso. La línea verde quiere decir que nosotros vamos tomando decisiones y que esas decisiones al comienzo del proyecto impactan de una manera muy beneficiosa, ¿sí? Tiene unos impactos positivos, pero a medida que nosotros vamos avanzando en el proyecto y tomamos decisiones, ¿sí? A medida que vamos avanzando en el proyecto, esas decisiones van teniendo un menor impacto positivo en la obra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Está el proceso de diseño IPD, que es la entrega integrada de proyectos, que básicamente está relacionada con la metodología BIM. Entonces, el proceso IPD, ¿qué dice? Bueno, que es la línea azul, ¿sí? Dice, bueno, pues tomemos todas las decisiones en el tema, en la fase de diseño, ¿no? En la parte de prediseño, en la parte de diseño esquemático y en el desarrollo de diseño. Ahí es donde nosotros tomamos la mayor parte de decisiones que vendría siendo conceptualización, criterios de diseño y detalles de diseño. Entonces, ahí es donde nosotros debemos focalizarnos. ¿Para qué? Para que la construcción sea mucho menos costosa. Y acá, pues se ve la línea azul que aumenta en diseño esquemático y disminuye pues todo en la parte de documentos de construcción, licencias y permisos, construcción. En esas etapas, digamos que hay un menor eh, costo, ¿sí? Digamos que ya la mayor inversión se hizo en diseño y en construcción, pues la construcción sale muy rentable. ¿Qué es lo que sucede y cuál es la construcción tradicional? Pues la línea punteada, que es como morada, ¿cierto? Donde nosotros, y eso lo decía eh, el colega, donde nosotros solucionamos en obra, literalmente. La toma de decisiones la hacemos en obra, porque hay que solucionar, ¿sí? Eso está bien, solucionar, pero también existen sus riesgos en cierta medida, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tomamos las decisiones en la fase de licencia, bueno, de construcción, de documentos de construcción, licencias y permisos y construcción, pues va a haber un mayor costo y el proyecto puede tener problemas financieros, también pueden tener, pueden demorar más en cronograma, ¿no? Porque pueden haber muchas cosas no planteadas eh, que se están solucionando y tomando desde fases muy tardías. Entonces, el proceso tradicional es en el diseño, pues se hace un diseño, eh, digamos que no adecuado, que no se está trabajando de forma colaborativa, donde no se toma en cuenta eh, muchos temas de coordinación, y en obra, ya cuando se dan cuenta que hay problemas, empieza a haber como esa toma de decisiones que va a encarecer mucho el proyecto. Entonces,
Esa es como la comparativa, esa es como la tablita de McLenny que ustedes, si están en BIM y cada vez que vean literatura, pues van a encontrar este gráfico. Bueno, les voy a hablar un poquito de eso, pues habla mucho de que en el proceso tradicional, la parte de el quién y el cómo, ¿sí? Se decide en una fase más tardía, ¿no? No es tan anticipado. En cambio, en un proceso integrado, que es trabajar con la metodología BIM, pues el quién, el cómo, se define de una manera más evidente en las fases iniciales de un proyecto. Entonces, eso resume mucho a lo que trabaja con BIM y eso era lo que yo les quería dar la charla de la introducción de BIM para este curso. Listo, colegas. Entonces, acabamos de hablar sobre la introducción BIM. No sé si tengan preguntas al respecto de esta primera introducción. Si tienen alguna pregunta, pues sería bueno que me la hagan porque ya vamos a hablar de otros temas muy interesantes también. Voy a mirar si hay algún mensaje. No, todo está perfecto, excelente. Bueno, vamos a seguir trabajando. Creo que esto ya lo habían conversado y charlado en los otros módulos, pero igual es muy bueno comentarlo. Fernando, está perfecta la explicación. Muchas gracias, Fernando. Esa es la idea, que nosotros tengamos una idea general de lo que es BIM, cómo lo vamos a trabajar porque sí, porque uno a veces dice, no, yo trabajo con BIM, pero hay que entender qué hacemos como profesionales BIM y más en un tema tan denso como es las instalaciones en edificaciones. Es que no solamente es la parte estructural, sino que son diferentes disciplinas que nosotros debemos conciliar. Entonces, muy importante. Bueno, voy a seguir, no sé si quieran, pues acá tengo mucha más información. De pronto, en la parte final del curso, cuando entremos en la coordinación, pues vamos a hablar de normativas, del tema de coordinación, de las normas que hay en Latinoamérica, internacionales, en las normas americanas. Todo eso es un tema muy interesante que podríamos hablarlo en la parte ya cuando entremos al módulo de la coordinación BIM. Bueno, vamos a hablar ahora sí sobre Revit. Vamos a hablar un poquito de Revit y también en todo lo que vamos a trabajar en este curso. Vamos a hablar sobre Revit. Estamos acá, ya estamos acá. Perfecto, vamos a dejar esto acá. Listo, entonces nosotros ya hicimos una introducción de BIM, ahora vamos a hablar sobre MEP. ¿Sí? BIM, MEP. Vamos a hablar de MEP. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de este curso es complementar la formación de los profesionales con la preparación específica en áreas de la ingeniería civil, que son la mecánica, electricidad, la plomería y la aplicación de las herramientas de la metodología BIM en este campo, afianzar relaciones entre arquitectura y la ingeniería apoyadas en herramientas tecnológicas, orientar e integrar los conocimientos para el desarrollo de modelos virtuales mediante la herramienta de Autodesk Revit Map con la metodología BIM, desarrollar modelos de proyectos de edificaciones en entorno BIM. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este curso? Tenemos 4 módulos. El primer módulo va a ser de sistemas mecánicos de aire, lo que nosotros conocemos como HVAC, y vamos a trabajar unos ejercicios donde vamos a ir paso a paso conociendo las herramientas de Revit, MEP en el tema de sistemas de HVAC. El segundo módulo es de Revit Electrical, de Revit Electricidad. Vamos a trabajar también unos ejercicios, vamos a ver de qué trata todo este tema de Revit de electricidad, todo este tipo de los circuitos, de todo el tema de distribución, de distribución y todo el tema. Vamos a hablar de muchos componentes y familias. También tenemos el módulo 3 que es de Revit Fontanería. Vamos a hacer ejercicios también con la misma temática. Y el último módulo es de Naviswork. Vamos a hablar sobre coordinación BIM con Naviswork Manage.
Primero, pues vamos a hacer una introducción de qué es Naviswork, cómo se utiliza Naviswork, qué herramientas de visualización tienen, qué herramientas de, qué herramientas para la coordinación tiene y también para la simulación 4D y la planeación. No vamos a tocar temas de simulación 4D, pero sí es bueno saber de qué se trata, mirar de qué trata todo este tipo de cosas. Listo, entonces me imagino que todos tienen software de Revit 2024. Ustedes pueden descargar la licencia educacional. Autodesk, es que Autodesk ha cambiado el tema de las licencias. Antes eran por 3 años y creo que desde hace 2 años o 2 años y medio, tres, lo cambió por un año, ¿sí? Entonces, ¿cuál es para tener Revit de forma legal, ¿no? Eh, Tú puedes ingresar a este link, creo que ahí se los compartí, y ustedes se vinculan con el correo institucional. Automáticamente Autodesk comprueba la información y te da la licencia por un año. Entonces, tiene que ser así. Si quieres renovarla, creo que también hay que hacer otra comprobación para que te la renueven, pero si no tienes como digamos que si no estás vinculado a Revit, pues esa no puedes adquirir la licencia. Antes era más difícil porque pedía un certificado y tenías que enviar tenías que subir un documento donde mostraras que eras parte de una institución educativa. Pero ahora es mucho más sencillo. Tienes que ingresar ahí, colocar tus datos, los datos de tu institución y pues obviamente la institución debe estar vinculada y debe tener esos beneficios. Sí, sí se ve. Ok, listo. Listo. Pero ahí en la plataforma pues hay un link donde van a poder adquirir o descargar ese software. Listo, colega. No sé si tengas alguna otra pregunta o duda al respecto. Ok, listo, no, pues sigamos. Entonces, estamos en la lección de Revit. Ya vamos a hablar un poquito de Revit Map. Sí, vamos a hablar sobre eso. Entonces, Revit Map es un software desarrollado por Autodesk que al igual que otras versiones de Revit, sigue la metodología BIM, Building Information Modeling. Las siglas MEP significan Mechanical, Electrical and Plumbing. En español, mecánico, sistemas de ventilación y climatización, protección contra incendios, eléctrico, iluminación alta, baja tensión y plomería, suministro de agua y drenaje. Ahí está la diferencia si eléctrico son redes secas, plomería son redes húmedas, ¿cierto? Entonces son cosas, conceptos. El software se enfoca en el diseño de instalaciones y sistemas complejos que involucran, ahí me equivoqué, diferentes disciplinas mediante el modelo de información para el sector construcción. Gracias a la metodología BIM, Revit MEP permite la colaboración y coordinación en tiempo real entre los participantes del proyecto de manera eficaz en el menor tiempo posible. Entonces vean que acá habla de algo interesante. Si ves que dice Revit MEP permite la colaboración, entonces por eso Revit es un software BIM porque no solamente es un software que trabaja de forma independiente, sino que se preocupa por la colaboración de los ingenieros, de los profesionales en un proyecto. Bueno, yo acá voy a mirar una cosita. Vale, listo. Entonces, eh, voy a seguir acá, qué pena. Voy a seguir acá con esto, con Revit, ¿sí? Entonces, Revit permite crear instalaciones de cualquier tipo. Encontrarás proyectos para instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y especiales para un modelo rápido y eficiente. Asimismo, el software ofrece herramientas para optimizar la productividad, analizar el rendimiento, calcular la presión y flujo dentro de las instalaciones mediante parámetros establecidos. Entonces acá es muy importante conocer con qué materiales vamos a trabajar, ¿no?
eh, cómo van a ser los sistemas, qué sistemas se van a trabajar en un proyecto, cuáles son los trazos que van a tener el proyecto. Eso es algo muy interesante que probablemente en algún otro curso de gestión BIM podemos hablar al respecto, ¿no? Todo el tema de por dónde van cada uno de los conductos, eh, también los cuartos técnicos, el cuarto inferior y el cuarto superior, dónde van a quedar el tema de los tanques, ¿sí? Todo ese tipo de elementos se deben conciliar desde una planificación inicial, donde cada uno de los profesionales, ingenieros, pues van a tener que comunicarse, van a tener que colaborar y pues tomar una decisión para seguir avanzando en el proyecto. Entonces, nos permite crear instalaciones de cualquier tipo. También hay familias, ¿no? Hay muchos fabricantes que uno puede descargar, familias de tuberías, de accesorios. Vamos a ver también en este curso alguna de ellas en su momento. Eh, Al principio nosotros vamos a hacer ejercicios y la mayor parte del curso vamos a hacer talleres y ejercicios. Em, ¿Para qué? Para poder conocer la herramienta. Entonces, primero, pues es un tema muy metódico de que nosotros tenemos que seguir unos pasos hasta llegar a un fin para tener algún resultado, un resultado que nos va a ofrecer alguna información de optimización, de productividad, de análisis. Sí, entonces como que de eso se trata el curso, de hacer ejercicios y también de, va a haber otra sección donde vamos a ver, por ejemplo, ese tema de familias, de fabricantes, cómo podemos utilizar inclusive, también cómo utilizar las familias de PATCO, ¿sí? Cómo utilizar tablas de planificación para obtener cantidades de tubería, cantidades de accesorio. Hay fabricantes que tienen esas tablas de planificación ya hechas y ya uno también puede utilizarlas en los proyectos de uno y también le dan como las cantidades, la referencia, la ficha técnica, todo ese tipo de información que es muy importante para cotizar, ¿sí? Para tener también un presupuesto. Entonces, todo ese tipo de cosas los veremos, pero todo va a ser muy metódico de ejercicios paso a paso para poder entender mejor eh, el tema. No se trata de diseñar, ¿no? Eso es un tema ya de ingeniería hidráulica, ingeniería eléctrica, pero sí se trata de entender el software, sí se trata de conocer la herramienta, de utilizar todo lo que tenga que ver con BIM, ¿sí? Todas las herramientas BIM que hay, las familias, todo ese tipo de cosas, saber cómo interactuar con eso y saber de qué se trata, informes de análisis, de optimización, todo ese tipo de cosas. Y cómo trabajar. Es que cuando uno trabaja un proyecto hay una serie de pasos que uno debe tener en cuenta para poder llegar a esos resultados, ¿no? Uno debe preparar el modelo de cierta manera para que el modelo pueda arrojarte unos datos, ¿verdad? Como poder definir espacios, poder, digamos que, analizar de una manera efectiva el proyecto. Entonces, todo eso se hace para llegar a estos, para poder desarrollar estos ejercicios. No me quiere avanzar. Principales ventajas de Revit MEP. Entre las principales ventajas de este programa encontramos la posibilidad de crear instalaciones sin necesidad de trazar línea por línea, a diferencia de otros programas como AutoCAD. La utilización de vistas 3D para visualizar el trabajo y adicionar elementos como luminarias y cajas de conexión. Facilita además la correcta distribución de las tuberías y la preparación de planos de instalaciones como planos isométricos, planos eléctricos, ay, se me fue, planos de ubicaciones de luminaria y planos sanitarios. Entonces, ¿qué pasa?
Pues como les comentaba, hay una manera tradicional como se han elaborado los proyectos con planos 2D, ¿sí? Donde se trazaban líneas, donde pues no había un modelo 3D. En BIM pues se trabajan pues mayormente se trabajan modelos BIM. Eh, bueno, tengo aquí un proyecto, modelos 3D, perdón. Tengo una pregunta de Wilber. Buenas noches. ¿Es posible aplicar el programa para un proyecto, realizar modelamiento topográfico de una red, riego por aspersión tecnificado y poder obtener insumos? Claro, todo eso es posible, ¿sí? Como tal, eh, uno se puede ayudar de la herramienta, claro, sí, es posible. Lo importante es el conocimiento técnico al momento de desarrollar un proyecto de esa complejidad, ¿no? Y utilizar muy bien la herramienta. Lo que vamos a ver acá, pues probablemente te va a servir para diferentes tipos de proyectos de riego, como de infraestructura, como de edificaciones. Entonces, la idea es que con estos ejercicios, pues ustedes tengan la practicidad de poder utilizar eso en sus proyectos y pues adecuarlo a sus necesidades de acuerdo a sus conocimientos técnicos en cada una de sus áreas, ¿no? Yo no soy ingeniero electricista ni ingeniero, yo soy ingeniero civil, entonces como tal me centro más en como en la parte de gestión de proyectos, de cómo entender los modelos, porque de todas formas yo tengo que recibir modelos eléctricos, modelos hidráulicos, modelos de HVAC, de sistemas de HVAC, entonces tengo que entenderlos y de eso se trata. Entonces, bueno, lo que les decía, pues mayormente se utilizaban planos 2D en AutoCAD con BIM y con los softwares BIM, pues ya se trabajan en modelos tridimensionales. Y esos modelos tridimensionales tienen información muy importante, que esa información es la que nosotros como profesionales en ingeniería, arquitectura, pues utilizamos para desarrollar nuestros proyectos. Utilización de vistas 3D, adicionar, bueno, el tema de poder crear isométricos, inclusive poder hacer isométricos de ensamble, poder hacer tipos de vista para armado y para todo ese tipo de cosas. En Revit se pueden hacer ese tipo de isométricos donde uno va a poder utilizar para fabricación, para ensamble, para todo ese tipo de cosas, que es muy importante, sobre todo en la parte mecánica. Y también, pues, si uno quiere detallar algún espacio, alguna zona 3D, pues uno lo puede hacer. Eso me imagino que lo vieron en arquitectura, pues el tema de vistas 3D y visualizaciones. Bueno, y lo de las tuberías, pues cada una de las familias pues tienen su información de material, eh, donde uno puede calcular muy bien digamos que cuánto material uno se está gastando. Y también pues existen herramientas de diseño en el tema de distribución eléctrica, donde nosotros con un par de clics podemos evaluar diferentes opciones de trazado de una red. ¿Sí? Entonces Revit tiene como esas funciones interesantes que en su momento las veremos. ¿Qué más hay por acá? Instalaciones hidráulicas, listo. Entonces empezamos con las instalaciones hidráulicas. En cuanto a las instalaciones hidráulicas con Revit Map, es posible ejecutar trabajos con distintos tipos de sistemas, como sistemas de agua caliente, de agua fría, sistemas de línea directa para riego, sistemas de captación de aguas pluviales. Con respecto al modelamiento hidráulico, tienes la opción de utilizar tablas de planificación para cuantificar diámetros de tuberías o total de conexiones, longitud de tubos y materiales. Entonces, eso es lo que yo les decía que uno puede, con un modelo BIM, uno puede fácilmente obtener estas tablas de planificación, tener las cantidades, tener, eh, digamos que clasificado por cada tipo de accesorio, cada tipo de elemento y poder tener como tal sus características y fichas técnicas. Eso en el tema de eh, de tablas de planificación y obtención de las cantidades.
En las partes de instalaciones hidráulicas, pues hay pues redes sanitarias, de suministro de agua potable, de agua fría, está lo de riego y el tema de captación de aguas lluvias, que es muy importante, y prácticamente son redes que deben diseñarse de una manera adecuada para utilizar la menor cantidad de tubería. La idea es ahorrar, ¿cierto? Eh, ahorrar tubería porque de nada sirve pues hacer un diseño que sea muy costoso. Entonces, para eso son los buitrones, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la arquitectura, pues hay diferentes tipos de espacios donde nosotros vamos a poder concentrar allí las bajantes de cada uno de estos sistemas. Y también en la distribución, eh, por ejemplo, en edificaciones, en los apartamentos, pues se debe tener muy en cuenta cómo va a ser el trazado, ¿sí? ¿Cuál va a ser el último aparato, por ejemplo, en una red sanitaria y cómo se va a trazar esa red y cómo va a llegar hasta el buitrón y cómo va a bajar después hasta, eh, hasta el sótano, qué más va a recoger, cómo va a evacuar el edificio? Todo ese tipo de cosas son importantes, ¿no? No solamente darle clic, sino analizar un poco, pues desde nuestro conocimiento de ingeniería, en mi caso ingeniería civil, cómo hacer este tipo de cosas, de diseños en este caso. Instalaciones sanitarias, lo que comentaba, la ventaja de Revit MEP en las instalaciones sanitarias es que puedes diseñar pendientes de tuberías de acuerdo a las especificaciones que requiera el proyecto y se puede adicionar equipos especiales dentro del flujo. Revit MEP permite diseñar de manera eficiente tuberías, flujos y equipos especiales con facilidad y todo completamente adaptable a las diferentes especificaciones de tus proyectos. Se puede hacer eh, el tema de colocarle pendiente, ¿cierto? Se puede, eh, digamos que, hacer una serie de trazados, elegir opciones, colocarle pendiente, también que automáticamente se integre esa red a los aparatos sanitarios que están en el modelo, automáticamente también se puede, y que nos entregue Revit a nosotros diferentes soluciones para poder desarrollar estos proyectos. ¿Qué sucede? Pues que muchas veces, pues Revit pues te hace una solución, nosotros la probamos, la elegimos, pero esa red nosotros tenemos que inspeccionarla. No podemos simplemente eh, decir que porque Revit ejecutó un comando, pues va a ser todo muy perfecto. No, hay que revisar qué fue lo que hizo, ¿sí? Y para ese caso, pues nosotros utilizamos mucho las secciones, hacemos cortes, miramos que los accesorios se hayan conectado adecuadamente, y todo hace parte del proceso, ¿no? Obviamente, pues ya personas que ya estén más avanzadas en el tema, pues van a desarrollar aplicativos que detecten esos problemas, esos errores y los puedan solucionar automáticamente. Pero con la herramienta que tenemos ahorita en Revit, pues nosotros tenemos que inspeccionar muy bien los accesorios porque puede que no, que hayan elementos que no estén conectados y que simplemente necesitamos verificarlos y probablemente vamos a tener que eliminar varios accesorios y volverlos a hacer, pero todo eso hace parte del proceso. A medida que nosotros nos volvamos más expertos en la herramienta, pues vamos a tener mayor seguridad de lo que hacemos en el programa. Instalaciones eléctricas. Con respecto a las instalaciones eléctricas, puedes configurar el cableado y las tuberías de tal manera que cumplan con los objetivos de tu proyecto. También se puede ejecutar un análisis eléctrico mediante tablas de planificación y calcular el número de luces requeridos según el tamaño de los ambientes. Para el modelo eléctrico puedes añadir centros de cargas, luminarias,
contactos, cableado, medidor de luz, entre otros. Esto es lo que tiene Revit. En Revit tú puedes gestionar muy bien con qué materiales, con qué cableado vas a trabajar tu proyecto. Entonces, tenemos la opción de configurar todo este tipo de características antes de hacer un trazado, ¿no? Y eso es muy importante porque nosotros hacemos un trazado, una red, y según los materiales y las características del cableado, pues vamos a tener unos informes que vamos a poder analizar y según también el tipo de aparatos que nosotros vayamos suministrando al modelo, pues vamos a tener todo este tipo de análisis. Tenemos la opción de utilizar familias. También pues es importante saber cómo editar alguna familia de alguna familia MEP, porque es muy diferente una familia arquitectónica a una familia MEP. Las familias MEP tienen conexiones hidráulicas, eléctricas, tienen otros tipos de características que se utilizan en MEP. Y bueno, también pues como datos importantes para el análisis energético como tal. Instalaciones de aire acondicionado. En las instalaciones de aire acondicionado, eh, cerrar esto acá, perdón. En las instalaciones de aire acondicionado, las funciones son muy similares a los demás sistemas que mostramos anteriormente. También se puede hacer un modelado y adicionar objetos en las rutas como aparatos mecánicos, rejillas, inyectores de aire acondicionado, etcétera. Y adicionalmente puedes diseñar instalaciones especiales de gas u otros elementos. Nosotros vamos a empezar esta semana con sistemas mecánicos, con sistemas de HVAC, con todo lo que tiene que ver con aire acondicionado, calefacción. Vamos a trabajar esos temas en Revit y por eso es importante que para mañana descarguen la carpeta de Mechanical, también la carpeta de arquitectura. En general pueden descargar todas las carpetas. Descarguen esos modelos, vamos a empezar a trabajar con esos modelos, vamos a ver, van a haber ejercicios muy chéveres, prácticos que iremos desarrollando en el proyecto. Mañana vamos a seguir con los primeros pasos ya como tal del uso de Revit, Revit Map. Y también, pues al comienzo de la sesión vamos a mirar si alguno tiene algún conflicto, algún problema con la instalación del programa. Sí, eso es principalmente descargar los modelos, descargar el programa para las personas que no lo tienen y mañana empezamos con los primeros pasos.